Soy un omega con fobia a los alfas. Quiero tener un hijo, pero no quiero casarme. No confío en los bancos de esperma, y me da miedo contratar a un acompañante. Mi primer amor, considerado como siempre, me ayudó a elegir 3 candidatos. Decidí conseguir el esperma de uno de ellos. No. El bar tenía una iluminación tenue. Feromonas revueltas con humo y alcohol llenaban el aire, haciéndome doler la cabeza. En el baño, estaba sentado sobre las piernas del alfa objetivo mientras nos besábamos. Jackson, un estudiante universitario, aún llevaba su chaqueta deportiva. Tenía las orejas rojas, los ojos entrecerrados, los lentes torcidos y sus largas pestañas temblaban como alas. Mi corazón latía con fuerza. Tenía miedo. Con mi nivel de fobia hacia los alfas, como mucho podría aguantar 5 minutos antes de desmayarme. Aprovechando una pausa para respirar, temblando, empecé a desabrocharle los botones a Jackson. Él me sujetó la muñeca, pero sin apretar. Hudson, dijo con voz ronca, es mi primera vez. Mi mano tembló aún más. Perfecto. Dicen que la primera vez es tan rápida que ni 5 minutos dura. 2. Así es la cosa. Soy un omega con fobia a los alfas. Mientras otros omegas, al oler las feromonas de un alfa, entran en celo y se dejan llevar por el deseo, yo somatizo, en el mejor de los casos, me da alergia, en el peor, me da un shock. Ya fui al médico. No tiene cura. No quiero casarme, pero sí tener un hijo. Mis niveles de feromonas son bajos. El doctor dijo que sin emparejarme con un alfa, era imposible quedar embarazado. No confío en los bancos de esperma, y contratar a un acompañante me da terror. Así que solo me queda conseguir esperma por mi cuenta. Logan fue mi primer amor, también es un omega como yo. Cuando todos se burlaban de mi idea de buscar un padre para mi hijo, él fue el único que me apoyó. Es más inteligente que yo, y fue quien me eligió la lista de candidatos. Jackson era el primero en la lista. Logan lo había etiquetado como 4 ojos torpe. Estudiante de una universidad prestigiosa, lo cual indicaba que era listo y además nunca había salido con nadie, lo cual lo hacía puro. Logan usó mi cuenta de redes sociales para pescar a Jackson durante un mes, incluso fue 2 veces de incógnito a su universidad para investigarlo. Confía en mi criterio. Es joven, lleno de energía. Durante el celo, 9 de cada 10 veces, acierta. Tú solo tienes que liberar tus feromonas en cuanto lo veas. El resto, su instinto lo hará. Pero aún así, las cosas no salieron como esperábamos. 3. El timbre sonó de pronto. 3 veces y se cortó. Era la señal que Logan y yo habíamos acordado, algo pasaba, había que irse. Me levanté de golpe, pero Jackson me agarró del brazo. ¿Hice algo mal?, preguntó, con los ojos aún enrojecidos por la estimulación de las feromonas, sujetando con fuerza la manga de mi camisa. Miré con miedo hacia sus pantalones deportivos grises. Iba a explicarle, pero Logan irrumpió por la puerta. Vámonos ya. Se oían pasos apresurados no muy lejos. Ahí están. Son los que el joven amo está buscando. Atrápenlos. Logan y yo escapamos por la puerta trasera del bar. ¿Qué demonios le hiciste a Samuel?, me gritó Logan mientras corríamos. Yo estaba a punto de llorar. Ni idea. De repente, Logan se detuvo en seco. No me dio tiempo de frenar, y me estampé contra su espalda. Logan me cubrió con el cuerpo, tenso, pero yo ya había visto a la figura alta que se acercaba no muy lejos. Un hombre con abrigo negro caminaba lentamente desde la entrada del callejón. Su rostro, afilado y lleno de una intensidad intimidante, se volvió más claro bajo la luz de la farola. Era Samuel. 4. Lo mío con Samuel es complicado. Ese día, Logan había reservado un hotel para que Jackson y yo nos encontráramos. Yo llegué antes, y empecé a liberar feromonas en la habitación con cuidado, con la esperanza de que funcionara a la primera. Pero justo en ese momento,
Samuel, que se hospedaba en el ático, entró de forma repentina en su periodo de celo. Perdió el control de su razón, y no sé cómo, pero detectó mis feromonas desde varios pisos más abajo y encontró mi habitación. Mide más de 1,90 m. Cuando se lanzó sobre mí, parecía un lobo enorme. Un alfa aterrador. Los ojos rojos, respiración agitada, venas marcadas en las sienes y los colmillos al descubierto. Mi camisa, a sus ojos, parecía hecha de papel. El collar antimordidas que llevaba lo mordió y lo rompió de un tirón. El miedo me paralizó, grité. ¡Auxilio! Logan escuchó el alboroto y vino corriendo. En su desesperación, agarró una lámpara de cristal de la mesita de noche y se la estrelló en la cabeza. Samuel perdió el conocimiento, pero sus brazos seguían aferrados a mi cintura. Me asusté tanto que me eché a llorar. ¿Ese no es Samuel?, preguntó Logan al reconocerlo, con la cara pálida. Me dijo que Samuel era el hijo mayor de una familia poderosa, con cierta influencia en asuntos turbios. Por eso, a pesar de su juventud, siempre había tenido ese aire peligroso que alejaba a la gente. ¿Lo dejamos así de mal? ¿Crees que podamos seguir quedándonos aquí?, le pregunté entre sollozos. Logan asintió. La verdad, si nos hubiéramos ido en ese momento, quizá todo se habría solucionado. Pero cometí el gran error de volver a mirar a Samuel. Solo esa mirada bastó para notar sus cejas espesas, pestañas largas, nariz recta, claramente una genética excelente. Y como estaba desmayado, me parecía inofensivo. Ya que estamos aquí. Me sequé las lágrimas, le solté el cinturón y até sus muñecas al cabecero de la cama. Termino esto y luego me voy. 4. Volvamos al presente. Después de una noche juntos, queda algo de cariño. No creo que Samuel quiera hacerte daño, dijo Logan, aunque estábamos atados como momias y tirados en el maletero. Quizás te quiere de vuelta como su pajarito enjaulado, añadió. Me conmovió. ¿No quieres ver el lugar al que nos llevan antes de decir eso?, le respondí. El coche dejó de moverse. Poco después, el maletero se abrió. Al ver quién estaba afuera, entré en pánico. ¿Qué? No es él. ¿Cómo que es la comisaría? Samuel se bajó del coche y nos lanzó una mirada fría. Porque soy un ciudadano que respeta la ley. 10 minutos después, estaba encorvado frente al escritorio del oficial, deseando poder meter la cabeza en la axila para desaparecer. El agente me miró a mí, todo pálido y débil, y luego a Samuel, que parecía un muro de músculos. ¿Dices que este Omega te agredió? Samuel lo miró de lado. No puede ser. Me levanté de golpe, negando con desesperación. No. No es lo que parece. Yo solo tomé prestado su. El oficial parecía incrédulo, pero luego soltó una carcajada y miró a Samuel con curiosidad. Vamos, Samuel, no saliste tan mal parado. No seas tan duro con el pequeño Omega. A Samuel se le tensó la comisura del labio. De pronto, me miró y preguntó. ¿Por qué no le cuentas cómo fue que tomaste prestado? 5. ¿Tomé prestado? Ese día, Logan me ayudó a atar a Samuel y luego salió a vigilar. Yo estaba frente al enorme alfa, sin saber por dónde empezar, entre el miedo y la urgencia, las lágrimas no dejaban de caer. El tiempo apremiaba, así que decidí actuar por mi cuenta. Cuando por fin estaba logrando preparar todo con mucho esfuerzo, Samuel abrió los ojos de golpe. Del susto, sentí que el corazón se me detenía. Tapé mi cara con las manos. Samuel sacudió la cabeza, se quejó del dolor en la nuca y frunció el ceño. ¿Tú quién eres?, me preguntó. Tenía la mirada tan intimidante que me sentí como un conejo acorralado. Él pareció recuperar un poco la claridad y notó que yo estaba sobre sus piernas. Su expresión se volvió aún más oscura. Bájate. No escuché bien lo que dijo, lo único que quería era que no me viera la cara. Antes de que pudiera terminar de hablar, tomé su pantalón y se lo puse en la cabeza. Hubo un breve silencio.
Luego Samuel soltó una risa siniestra y comenzó a forcejear con la correa que le sujetaba las manos. La concentración de feromonas alfa se disparó, se volvieron abrumadoras y agresivas. Mi corazón palpitaba descontroladamente. No te muevas. Ah. Que no te muevas. Le grité. Desesperado, tomé una bolsa de plástico y se la presioné encima. Samuel se detuvo por un momento, pero luego empezó a moverse aún más fuerte. Cuanto más forcejeaba, más me asustaba. Me desbordé. Sin saber qué hacer, agarré un trapo viejo y se lo metí en la boca. Las feromonas se hacían más y más intensas, hasta provocarme urticaria en el cuello. Por suerte, todo terminó bastante rápido. Salí tambaleando, agarré la bolsa y corrí sin atreverme a mirar atrás. Justo antes de abrir la puerta para huir, Samuel logró escupir el trapo. Y con una voz escalofriante dijo: «Te voy a encontrar». 6. Y sí, me encontró. Logan y yo nos escondimos por 2 meses, pero no fue suficiente. Era una situación difícil de explicar. Solo balbuceaba mientras mis dedos se enredaban de los nervios. El oficial carraspeó y trató de convencerme con tono amable. Me puse de pie de golpe y empecé a defenderme con torpeza. Pero si no lo logré. La bolsa de plástico. Lloré con desesperación. La perdí. Quizás me veía tan miserable que el oficial lanzó una mirada complicada hacia Samuel. Samuel se levantó, apoyó las manos sobre la mesa, y su enorme cuerpo proyectó una sombra que me cubrió por completo. Lo miré hacia arriba. Detrás de él estaban las órdenes de arresto del departamento, pero su cara era mucho más aterradora que cualquiera de las fotos colgadas. Sentí que sus feromonas eran tan intensas que me iban a asfixiar. Incluso dejé de sollozar del miedo. «Necesito una explicación», dijo, palabra por palabra. ¿Una explicación? Lo miré sin saber qué decir. Su rostro se volvió más oscuro, y las feromonas amenazantes se desbordaron de nuevo. ¿Por qué hiciste eso? ¿El por qué? Quería tener un hijo, pero no confiaba en los bancos de donación. Y tampoco me atrevía a contratar a alguien. ¿Pero cómo iba a decir algo así? Si lo decía, probablemente me mataba en el acto. Mi instinto de supervivencia se activó a toda velocidad. En apenas 3 segundos, mi cuerpo entero estaba pensando desesperadamente. Y lo que salió fue: «¿Por qué te admiro?». Mis labios temblaban mientras trataba de sonar lo más sincero posible. «Te he amado en secreto desde hace mucho. Yo sé que alguien como yo no tiene derecho a soñar con estar contigo, pero, poder tener un hijo tuyo, aunque sea en secreto». Logan decía que los alfas suelen ser más indulgentes con quienes los aman. No sabía si eso funcionaría, pero no tenía otra opción. Mientras me limpiaba las lágrimas, le observé disimuladamente. Para mi sorpresa, Samuel me miraba sin moverse, y la furia en sus ojos había disminuido mucho. ¿Eso funcionó? 7. Ni sé cómo me llevaron al departamento de seguridad, ni cómo salí de allí. Aún sin creer que me haya librado, seguí a Samuel con pasos cautelosos. «¿No ibas a acusarme de eso?». Samuel respondió con frialdad. Retiré la denuncia. No entendía nada, pero recordé que tenía que salvar a Logan, así que reuní valor y lo detuve. «¿Y mi amigo?». «Lo suyo es diferente». Me golpeó con una lámpara, eso es agresión intencional. No fue así. Me puse nervioso, y al ver que estaba por subirse al coche, lo sujeté del brazo para que no se fuera. Él solo quería ayudarme. Samuel se detuvo y me miró con cierto escrutinio. ¿No que estabas enamorado de mí? Pero, dudé varias veces, sin poder explicarme. Estábamos estancados junto a la puerta del coche, y los ojos se me pusieron rojos. Samuel suspiró. «Sube». «¿Qué?». «Te daré tiempo para que me lo expliques con calma». Miré el coche con el rostro pálido. Era un espacio cerrado, lleno del aroma del feromona de un alfa como Samuel.
Solo imaginarme respirando dentro de ese lugar me hacía sudar frío. No quería tener más contacto con él, incluso pensaba en huir, pero necesitaba sacar a Logan de allí. Samuel ya se había subido. Sabía que no me esperaría mucho, así que tuve que entrar con pasos torpes. Me tropecé y caí justo sobre sus piernas. Al alzar la vista con pánico, me encontré con su expresión sorprendida. Samuel giró el rostro con rapidez, pero me sujetó de la cintura, como si aceptara que lo usara de asiento. Me senté con cuidado sobre sus piernas. Dios, estábamos frente a frente. El coche arrancó lentamente, alejándose del edificio de seguridad. Me enderecé para mirar por la ventana, pero al hacerlo, mi pecho golpeó de lleno el rostro de Samuel. Él me miró con furia, los ojos llenos de amenaza. Asustado, intenté levantarme con brazos y piernas, pero justo el coche dio un bote, perdí el equilibrio y terminé apoyando la mano sobre su muslo. ¡Socorro! Creo que me desmayé con los ojos abiertos, hasta dejé de respirar. Samuel permaneció en silencio y apartó mi mano con calma. Mi cabeza cayó directo sobre su pecho. Seguramente pensó que lo estaba abrazando. ¿Por qué te gustó? No me atrevía a levantar la cabeza, así que me quedé quieto como estatua, pensando a toda velocidad. ¿Por qué? Eres muy guapo. ¿Guapo? Yo pensaba que te parecía un criminal. Acertó de lleno. Se me tensaron los hombros. Soy una persona superficial, pero mi cariño por ti, me exprimí el cerebro buscando palabras, comenzó por tu apariencia, pero creció por tu buen corazón. Samuel me levantó en brazos y me sentó bien, cara a cara. ¿Qué buen corazón? Preguntó. Me puse rígido de pies a cabeza y solté lo primero que se me ocurrió. Tratas muy bien a las personas cercanas a ti. ¿Y eso dónde lo viste? Mis ojos vagaron hasta ver el asiento del copiloto. En la manga del guardaespaldas asomaba un reloj con flores rosas. Fue como una revelación. Respetas su personalidad, y ellos pueden mostrarse tal como son contigo. Quizás no esperaba una respuesta real, porque por primera vez, la cara seria de Samuel mostró una pizca de sorpresa. El guardaespaldas, un tipo que parecía un oso, de pronto se giró feliz, me puso una mano en el hombro y levantó el meñique, como si quisiera decirme algo. Samuel lo fulminó con la mirada, y el otro se giró con cara de frustración. Me gustas de verdad, dije rápidamente, temiendo su siguiente pregunta. Le tomé la mano. Por favor, créeme. Samuel me sostuvo la mirada en silencio, luego tosió y retiró la mano. Ya no me miró. Apoyó la barbilla en la mano mientras observaba por la ventana, y luego sacó un trozo de tela del bolsillo y me lo arrojó. Es tuyo. Volví en mí de golpe. Era la tela que le metí en la boca ese día. Me puse rojo hasta las orejas y la agarré con rapidez, guardándola con disimulo. ¿Sonrió? ¿Su boca se alzó medio centímetro? O tal vez no. En poco tiempo llegamos al destino, una mansión en las afueras de la ciudad. Bajé del coche con duda, sin entender por qué me había traído hasta allí. Tenías razón, dijo Samuel de repente, de pie detrás de mí. Trato muy bien a los míos. Un rostro familiar apareció en la entrada de la mansión. Dos voces se cruzaron al mismo tiempo en mis oídos. Hermano, ¿hoy tú? ¿No querías tener un hijo? Te lo presto. 8. Estaba tan nervioso que me faltaba el aire, la cara me ardía. Me sentía al borde del colapso. Tenía ganas de colgarme en la puerta de esa casa. ¡Qué coincidencia! Jackson resultó ser el hermano de Samuel. Quería gritar. Samuel extendió la mano hacia mí y no tuve más remedio que poner la mía sobre la suya, siguiéndolo hacia adelante. Jackson estaba boquiabierto, con los ojos más abiertos de lo que jamás los había tenido. Yo sudaba frío. Si Samuel llegaba a enterarse de lo que había pasado entre Jackson y yo, mi mentira se desmoronaría de inmediato. Mucho gusto, le dije a Jackson, estirándole la mano. Me llamo Hudson. Jackson quedó atónito, ¿y él es?
Samuel respondió, un amigo. Obviamente no pensaba dar más explicaciones. Jackson pareció querer decir algo, pero al final me estrechó la mano, y no la soltó. Yo lo había dejado plantado en el baño del bar. Él seguía con la emoción encendida, queriendo estar cerca de mí otra vez. Samuel se dio cuenta, pero entendió mal la situación. ¿Estás en periodo de sensibilidad? Ajá. Eso no está bien, Samuel le hizo una seña a los sirvientes. Llévenlo a que le apliquen un inhibidor. Y sin más, me tomó de la mano y me llevó directo al segundo piso de la casa, sin mirar atrás. Jackson intentó seguirnos, pero los sirvientes lo detuvieron. Yo le hice un gesto con la cabeza, tratando de tranquilizarlo con la mirada, diciéndole que después le explicaría todo. Él se detuvo y me miró en silencio mientras nos alejábamos. Cuando doblamos el pasillo y ya no se lo podía ver, volví en mí y noté que Samuel me había llevado hasta la puerta de su dormitorio principal. Ya era de madrugada. Entrar probablemente significaba quedarse a dormir. Tenía las manos sudadas del miedo. Samuel se detuvo frente a la puerta y me miró de lado, en silencio, como si esperara que yo tomara una decisión. ¿Entrar o no entrar? Instintivamente solté su mano, le mostré una sonrisa incómoda y le dije: Buenas noches. Samuel asintió y les indicó a los sirvientes que me llevaran a una habitación de invitados. Sentí alivio y me di la vuelta de inmediato. Una vez en el cuarto, planeaba contactar a Logan y preguntarle qué hacer a continuación. Pero justo cuando escuché la puerta del dormitorio principal cerrarse, me di cuenta de algo: Logan seguía en la comisaría. Samuel no había retirado los cargos. Él no iba a poder contestarme. Y si quería que Samuel cambiara de parecer, solo podía pedírselo directamente. ¿Señor Hudson? Me llamó un sirviente. Le hice una seña para que se fuera, y volví a la puerta del dormitorio de Samuel. Su olor era intenso, un aroma amaderado como ámbar oscuro. Este espacio era claramente suyo, el olor lo impregnaba todo. Aunque mi cuerpo reaccionaba con incomodidad, igual levanté la mano y toqué la puerta. ¿Quién es? Soy yo. La puerta se abrió. Samuel tenía la camisa a medio quitar, dejando al descubierto sus abdominales definidos. ¿Qué pasa? Quisiera hablar con usted. Samuel frunció el ceño, no parecía contento. Me tragué las palabras, es por Logan. Parecía que ir al grano no iba a funcionar. Tendría que buscar otra forma. ¿Qué hago? Logan había dicho que, cuando se trata de temas íntimos, los alfes son más influenciables. Lo que dijo antes, ¿todavía cuenta? ¿Qué cosa? Tragué saliva, aguantando el miedo, respondí. Lo de prestarme ayuda para tener un hijo. Samuel pareció sorprendido. ¿Ahora? Al mirar por encima de su hombro, vi esa enorme cama de 2 metros de ancho, y un escalofrío me recorrió la espalda. Para no echarme atrás, cerré los ojos y me lancé hacia Samuel. Pero mi diente chocó con el suyo y mis piernas se enredaron con las suyas. Él cayó, protegiéndome con el brazo para que no me golpeara tan fuerte. Ah. Se quejó, llevándose la mano a la boca. Le había hecho sangrar el labio. ¡Qué vergüenza! Ese fue apenas mi segundo beso. Y no tenía idea de cómo hacerlo. Ni siquiera recordaba cómo había terminado besando a Jackson en el baño del bar. Cuando vi que Samuel me miraba, temí que me echara de ahí, así que reuní fuerzas, le sujeté la nuca y le di un beso con todo lo que tenía. Él intentó apartarme, pero yo seguí acercándome. Torpe, trataba de agradarle y no dejarlo hablar. Su respiración se volvió más pesada. Y justo cuando mi mente empezaba a nublarse, él me agarró del cuello de la camisa y me levantó bruscamente. Me asusté, encogiéndome como un gato. Su cara seria ahora mostraba algo de duda, e incluso parecía que se le enrojecían las orejas. Ya sé que tienes muchas ganas, dijo tragando saliva, pero mejor piénsalo bien. Y así fue como terminé de nuevo en la habitación de invitados. 9. Quiero decir,
Hasta que me senté en la cama de la habitación de huéspedes, mi mente seguía en un estado extraño, como si estuviera paralizada. ¿Samuel se puso tímido hace un momento? Se dice que es alguien que conquista a todos, incluso tiene gente en su poder, ¿Samuel? Pensé mucho y no lo entendí, así que negué con la cabeza. Justo cuando me di la vuelta, me topé con la cara de Jackson. En la penumbra, las lentes de Jackson reflejaban la luz, parecía un fantasma. Grité en silencio. ¿Por qué estás con mi hermano? Jackson dijo con tristeza, ¿me dejaste en el bar para ir con mi hermano? Para él, yo era su novio en línea, así que me reclamaba. Pero ahora claramente lo mejor es no tener ningún vínculo con él. Me levanté y lo empujé hacia la puerta, nadie te vio entrar, ¿verdad? Lo hablamos mañana, por ahora sal. Jackson se puso nervioso y me agarró la mano, ¿tu hermano te obligó? Agradecí su imaginación. Pero después de pensarlo respondí, sí. Un amigo mío fue arrestado por él, está en la comisaría. Jackson mostró comprensión, ese oficial de seguridad es amigo de la infancia de mi hermano. Golpeó la cama con rabia, es terrible, hasta usa a los oficiales de seguridad. Luego me agarró el hombro, seguro has escuchado rumores de mi hermano, no es buena persona, tiene muertes en sus manos, debes huir rápido. Me sentí desesperado, ¿y qué hago con mi amigo? Jackson frunció el ceño, mostrando determinación. Puedo ayudarte a rescatarlo. Genial. Eso es exactamente lo que necesitaba. Al verme sonreír, Jackson también se relajó. Me miró fijamente, tan cerca que pude ver sus pestañas temblar bajo las lentes. Pensé que me evitabas porque no tengo experiencia. Apoyó su rostro en mi palma, frotándola con cariño, Hudson, tú puedes enseñarme. Su feromona se difundió lentamente, un aroma intenso a bergamota me envolvió. Me quedé rígido, y entonces lo vi cerrar los ojos para besarme. Intenté apartarme, pero su mano me sujetó, entrelazando sus dedos con los míos y presionándolos contra el colchón. Sus labios suaves volvieron a rozar los míos. Recordé que en el baño, también fue Jackson quien dio el primer paso. Enséñame, Hudson. 10. No me atreví. Aunque había tomado el inhibidor, ya había visto lo peligroso que puede ser un alfa en su periodo sensible. Después de que Jackson me dio 2 besos, le pedí que fuera a la comisaría a buscar a mi amigo. Lo sacaron esa misma noche y yo me escapé sin mirar atrás. Ni un segundo de nostalgia. Jackson parecía un poco animado, trepó por la ventana para irse, parecía que también había entrado por ahí antes. Al tocar el suelo me saludó con la mano y corrió hacia la oscuridad. No pude dormir, caminaba de un lado a otro en la habitación, lleno de ansiedad. Como a las 2 horas, recibí un mensaje de Jackson. Sacaron a la persona. Me alegró tanto que quise salir de inmediato. Al abrir la puerta, me encontré con el sirviente que hacía guardia en el pasillo. Me retiré despacio y miré por la ventana. El cielo apenas comenzaba a clarear. Decidí salir por la ventana también. Cuando bajaba torpemente y caminaba silencioso hacia el bosque junto a la villa, vi a Samuel que volvía apoyado por un guardia, con la mano en el hombro. Al ser observado por 4 ojos, sentí frío otra vez. Si no me equivocaba, la mancha en el hombro de Samuel era sangre. ¿Salió anoche? De inmediato pensé en esos rumores sobre él y tuve miedo de moverme. ¿Qué haces aquí? Samuel preguntó con desconcierto. Yo, vi que no estabas en tu habitación y me preocupé, por eso salí a buscarte. Mentí sin pensarlo, ¿cómo te lastimaste? Me acerqué rápido para ayudarlo y mirar su hombro, con lágrimas en los ojos le pregunté, ¿te duele? Samuel se quedó quieto y me miró pensativo. Su ceño fruncido me asustó, las lágrimas me llenaron los ojos. No duele, respondió. Tuve que ayudar al guardia a llevar a Samuel adentro de la villa, y lloré por mi mala suerte. Después de meterlo en el dormitorio principal, los sirvientes se acercaron enseguida. Desnudaron, limpiaron, sacaron balas y pusieron medicinas. Aprovechando la cantidad de gente, traté de alejarme para no ser visto.
Hudson. Samuel me llamó de repente. Me quedé paralizado. No esperaba que Samuel le indicara al guardia que me entregara todo para curarlo. Tú lo haces. No me atreví a negarme. Los demás se fueron al recibir la señal de Samuel. Me acerqué despacio. Por suerte, la herida ya estaba casi curada, no tenía que hacer nada complicado ni sangriento. Pero igual sentía ganas de vomitar. Aplica la medicina, dijo Samuel. Me senté justo al borde de la cama, extendí el brazo para poner la medicina con un hisopo en su herida. ¿Tienes miedo de mí? Frunció el ceño. No. Traté de excusarme, tengo miedo a la sangre. Samuel no insistió, solo palmeó su muslo, siéntate aquí. No me atreví a negarme, temblando, hice lo que dijo. Pero era incómodo sentarme ahí. Samuel tiene un cuerpo fuerte, cintura estrecha y piernas largas, así que no se siente pesado. Su pecho, abdomen y brazos están bien musculosos, parecía que un solo puño suyo podría derrotar a dos de mí. Con los nervios al máximo, terminé de curar su hombro y luego fui a poner medicina en su abdomen. Cuando el hisopo tocó su barriga, Samuel se tensó y respiró hondo. Instintivamente retiré la mano y le pregunté, ¿te lastiman mucho estas heridas? Me miró con ojos oscuros y profundos. Cuando perdió esa expresión agresiva, me di cuenta de que en realidad se parece mucho a Jackson, con pestañas largas y densas que, si las miras mucho, te hacen sentir perdido, como en una niebla junto al río. Mi corazón seguía acelerado, por miedo o por otra cosa. No muy seguido, respondió con calma, solo cuando quieren algo que llevo conmigo. Eso era un acertijo. Pero no me atreví a preguntar más. Mis padres murieron cuando éramos niños, y nos dejaron la herencia a mi hermano y a mí. Para nosotros, es como un niño con oro en un mercado ruidoso, para proteger algo, hay que pagar un precio. El aroma a madera de ébano y sándalo me envolvió otra vez, y lentamente sacó el poco feromona que yo tenía. Inconscientemente intenté alejarme. No te muevas. Samuel me sostuvo la cintura. De repente sonrió y bajó la cabeza para besarme. Listo para pagar el precio. Solo dudé un instante. Lo que pasó después ya no dependió de mí. ¿5 minutos? Samuel fue generoso. Justo en el límite de mi resistencia. Iba a bajarme de la cama cuando me agarró del tobillo y me arrastró de nuevo. Eso no cuenta. 11. Lloré todo el día. Principalmente porque había superado mi límite de resistencia, y todos los estímulos sensoriales se mezclaban en mi mente. Samuel no entendía mis verdaderos sentimientos, me consolaba pero no se detenía. Lo único que quería era que no me marcara. Y él lo respetó. Cuando volví en mí, ya era el atardecer, y Samuel me tenía abrazado con un solo brazo. Todo mi cuerpo dolía, estaba pegajoso, y en el lugar donde él me sostenía me había salido urticaria. Vi que Samuel seguía dormido, así que me apoyé en la cintura y bajé de la cama. Me puse su abrigo y salí. Ahí estaba Jackson, con los ojos enrojecidos, parado afuera de la puerta. Me quedé paralizada. Me mentiste. Su expresión me dolió como un puñal. Vi la lista que hizo Logan, y no es solo una persona. Jackson bajó la cabeza, con la voz ronca. Yo solo soy la primera. No supe qué decir. Con mi estado, ninguna palabra serviría. Jackson no esperó respuesta, dio 2 pasos apresurados hacia mí y agarró mi brazo. Si yo fui el primero, ¿por qué elegiste a mi hermano? Estaba tan alterado que me dolió el brazo. Suéltalo. Samuel apareció detrás de mí, su presencia con un olor tan fuerte que hizo palidecer a Jackson. Pero Jackson seguía sin soltarme. Samuel se acercó y con suavidad lo separó. No actúes como un niño que no consigue su dulce. Jackson gritó furioso. ¿De qué te jactas? Él tiene fobia a los alfa, solo quiere a alguien para reproducirse. No creas que me ganaste. No eres nada. Sentí que la sangre me retrocedía, temiendo no poder salir viva de esa mansión. Para mi sorpresa,
Samuel asintió con calma. Lo sé. 12. El alivio de la preocupación se apagó. Era de esperarse. Para alguien como yo, de clase baja, frente a dos jóvenes señores, si ellos querían investigar, no podía ocultarme. Logan me mandó un mensaje diciendo que ya lo sabían todo, que escapara rápido. Pero no podía irme. ¿Quieres reproducirte, no? Dijo Samuel. ¿Vas a estar tranquila y marcharte si no estás segura de estar embarazada? Te ayudaré. Me mantuvieron forzada en la mansión. Samuel me hacía enseñar dibujo y me ayudaba en el estudio. Me llevaba a montar a caballo y me ayudaba mientras estaba en el caballo. Lo más tranquilo era cuando estábamos en la cama, él liberaba lentamente su feromona, torturándome con paciencia, decía que era para desensibilizarme. Mi piel se enrojecía, me faltaba el aire, la urticaria aparecía y desaparecía sin cesar. Lloraba. Lloraba hasta deshidratarme. Él susurraba en mi oído. ¿Mi semilla es buena? Decía. Dame más, por mucho tiempo. Para que me acostumbrara rápido a su contacto, mientras estábamos en la mansión me mantenía a su lado, comiendo y durmiendo juntos, hasta me ayudaba a ponerme la ropa interior. Cuando preguntaba cuándo podría tocarme sin que me saliera urticaria, me prometía una recompensa. Cuando pensaba que ya estaba logrando avances, un guardia alfa de mediana edad, que solo venía a entregar unos documentos, rompió mi límite. Mis 2 semanas de resistencia explotaron de golpe, me tapé los oídos y grité en el suelo. Incluso perdí la audición por un rato. Al final, me desmayé. Al despertar, estaba en la cama de mi cuarto, rodeada solo por los sirvientes Omega. Ni siquiera Samuel se acercaba más de 3 metros. Enloquecí, le lancé una almohada. Le lancé todo lo que tenía a la mano. Él se disculpó. Lo siento, no sabía que se parecía a mi papá. 13. Mi papá, el origen de mi fobia. Un alfa común, salvo porque era un asesino. Mató a mi hermano y a mi mamá. Mi hermano Beta era limpio y tranquilo, mi mamá Omega era amable y dulce, desde que tengo memoria, siempre sufrían violencia doméstica de mi papá. Él los insultaba y golpeaba borracho, con los puños, con un palo, con el cinturón, con una silla, con una botella. Les pedí que escaparan, pero decían que esperara, que yo era pequeña, que una familia debía estar unida. Me decían que cuando creciera todo estaría bien. Pero el día que me diferencié, ellos murieron. Oloré el feromona alfa mezclada con sangre, mi papá les había roto la cabeza con un tubo de hierro. Me persiguió por 2 kilómetros con el tubo en la mano, yo gritaba y corría, hasta que me escondí en un basurero. Me acurruqué entre la basura maloliente, sin siquiera llorar, con los nervios tensos, sintiendo su feromona acercarse. Al final me agarró del cuello de la ropa y me sacó del basurero. Te encontré. Me tiró al suelo, y al resistirme con fuerza me fracturó una pierna. Si eres un bastardo, voy a hacer lo que quiera contigo. Su feromona me abrumó, casi me desmayo. No logró su objetivo, los oficiales llegaron a tiempo y lo arrestaron. Leí el reporte, la razón por la que mató fue porque creyó en rumores de que era infértil, y que mi hermano y yo no éramos hijos suyos sino de una infidelidad de mi mamá. El alcohol nubló su juicio. 2 vidas perdidas y él recibió cadena perpetua. Desde entonces, cada vez que me acercaba a un alfa, sufría estrés, gritaba o incluso vomitaba. Los peores momentos fueron cuando Logan me acompañaba. Cada vez que despertaba asustada, él me abrazaba y me calmaba. No podía cerrar los ojos, ni llorar. Desde ese día, siento que me falta un cable en la cabeza. Todas las emociones se volvieron difusas. No entendía cómo seguir viviendo después de perderlo todo. Un día, Logan me llevó al psicólogo, pero no aguanté y me escapé, pensando en tirarme de un edificio. Vi a una madre cargando a su bebé, mirándolo con amor, cantándole una canción de cuna que mi mamá me cantaba. Cojeando, la seguí por media hora hasta que Logan me encontró y me llevó de regreso. Dijo que no dejé de llorar. 14.
Le pedí a Samuel que me dejara ir a buscar a Logan. Él no quiso, y yo pasé todo el día tirada en la cama, como un cadáver. Teniendo en cuenta mi estado físico actual, Samuel ya no impidió que Jackson se acercara a mí. Bajo la vigilancia de los sirvientes, Jackson cuidaba de mí, me leía novelas y me ayudaba con el dibujo. Pero a quién le gustaban las novelas y el dibujo no era a mí, sino a Logan. Se lo dije. Él respondió, lo sé. Me contó su historia. Sus padres murieron jóvenes en un accidente de coche. Su hermano mayor heredó el negocio y poco a poco se perdió en la fama y el poder, dispuesto a todo por interés, llegando incluso a enfrentarse violentamente con sus tíos, y tratándome sin respeto a mí, su hermano menor. Me dijo que a veces se sentía muy solo, así que acompañó a compañeros de la escuela en actividades sociales, y en un orfanato me encontró como voluntaria. Dijo que en sus ojos yo era tierna, amable, solitaria pero fuerte, hablaba suavemente con cada niño y sonreía, él se identificó con ese amor que fluía de mí como un riachuelo. Yo tenía solo 14 años en ese entonces, no es raro que luego no me reconocieras. Pero debes creerme, la persona que me gusta eres tú. Me miró con ternura, besó mis frías y delicadas yemas de los dedos, y finalmente no pudo evitar besarme los labios. La luz del sol iluminaba su rostro blanco y traslúcido, sus pestañas cerradas se movían como alas de mariposa. Me susurró al oído, si me necesitas, te ayudaré a escapar. Yo, recostada en la cama, miraba el techo sin inmutarme. 15. Estuve acostada como 3 días. Samuel me arrastró de la cama por la fuerza. Me abrazó y me llevó fuera de la villa, yo pataleaba, gritaba y le mordía. Pero cuando vi a dónde me llevaba, me quedé sin palabras. Era un campo de tiro. Había construido un campo de tiro y me entregó una pistola. No te enseñaré a huir, te enseñaré a usar la fuerza. Samuel estaba detrás de mí, su pecho pegado a mi espalda, sus brazos sujetaban los míos, me susurró al oído, si no se puede curar, hay que enfrentar el miedo. Fue entonces que mostró su verdadero lado, el que se rumorea. Frío y fuerte. Van. Con su ayuda disparé mi primer tiro. La cabeza del objetivo quedó parcialmente destrozada por el impacto. Ese día disparé 560 balas, mis brazos quedaron entumecidos por el retroceso y mi mente aún resonaba con el sonido de la pistola. Tal vez el dolor me ayudó a concentrarme. 7 días después, podía acertar el blanco a menos de 20 metros. Volví a sonreírle a Samuel y respondí con naturalidad a sus besos. Para entonces, ya no me salían ronchas por el olor de los alfes. 16. Lo logré. 17. El diagnóstico de embarazo me sorprendió mucho. Primero, no había tenido mi periodo de celo ni coincidí con la etapa fértil de Samuel, él tampoco me había marcado. Pero igual estaba embarazada. Después de escuchar el informe del médico de familia, sentí que había cumplido una gran misión, me levanté de un salto, llena de alegría. Samuel se contagió de mi entusiasmo y me abrazó. Vamos a tener un nuevo miembro en la familia, dijo sonriendo por primera vez en mucho tiempo. ¿Nosotros? Lo miré confundida. Solo yo. Es mi hijo. La sonrisa de Samuel se congeló. ¿Qué quieres decir? Le hablé con seriedad, me llevaré al niño. Logan y yo lo cuidaremos juntos. Samuel se rió 2 veces, pero su rostro se oscureció de repente. ¿Qué te crees que soy, Hudson? Una ira contenida empezó a brotar de él con fuerza. Era la primera vez que veía esa emoción tan intensa en Samuel, me sentí perdida. Eres bueno con la gente a tu alrededor, así que... Samuel se rió con sarcasmo, ¿crees que solo hago esto por ser buena persona? Asentí. Se puso de pie, las venas en su frente se marcaron por la ira. Por reflejo sentí miedo y retrocedí un paso detrás de la defensa del médico. Ya no me salen ronchas. Dijiste que me darías una recompensa. Dije rápido, la recompensa es que me iré. Se enfureció, su olor a feromonas se volvió agresivo y sentí pinchazos en todo el cuerpo.
El médico se dio cuenta de mi estado y rápidamente vino a sostenerme. Samuel cerró los ojos, tratando de controlar sus feromonas, pero no pudo evitar golpear la pared con fuerza. Debería haberte marcado. Dicho eso, se fue. 18. Samuel estaba realmente enfadado. Los sirvientes me contaron que se había quedado todo el día en su habitación, ni siquiera bebió agua ni bajó a cenar. Jackson, al saber que me iba, parecía feliz. Después de cenar, seguí las indicaciones médicas para moverme un poco y luego me preparé para dormir. Al subir al piso y pasar frente al dormitorio principal, vi la puerta abierta. Dudé si ir a verlo, pero al llegar a la puerta pensé que mejor no tentar la mala suerte. No podía permitirme ningún problema, así que decidí ir a dormir a la habitación de invitados. Di 2 pasos y de repente un olor feromonado muy fuerte salió de esa habitación. Era un olor casi palpable de resentimiento. Entonces reaccioné y lentamente entré al dormitorio principal. Samuel estaba sentado en la cama leyendo un libro original en francés. Pensé un momento y me senté a su lado, preguntándole, ¿este bebé también es importante para ti? Sin fingir más, Samuel tiró el libro a un lado y me abrazó por la cintura. ¿Sabes lo valioso que es mi linaje? ¿Qué quiere decir con eso? Apoyó la cabeza en mi pecho y me susurró, el niño que nazca tiene derecho a heredar mi fortuna. Si me pasa algo, todo lo mío será suyo. ¿De verdad no lo entiendes? Pensé y abrí los ojos de golpe al darme cuenta, entonces tú. Antes de ti, no dejé que nadie se acercara a mí. Hizo una pausa y con dificultad dijo, ¿no crees que deberías hacerte responsable? Llegar a ese punto fue un gran esfuerzo para Samuel. Sentí calor en las mejillas, sin saber qué sentir. ¿Te gustó? Piensa en mí. Me tumbó y sus besos caían sobre mí como una lluvia. Durante el embarazo necesitas un ambiente seguro y estable, y el olor de papá. No hay lugar mejor que a mi lado. Tómalo con calma, decide después de que nazca el bebé. 19. Al final, cambié de recompensa y dejé que Logan entrara a la villa. Cuando Jackson se enteró de que ya no planeaba irme, se sintió muy frustrado. Logan pudo acercarse a Samuel como su primer amor, al principio estaba listo para protegerme a toda hora, pero luego se dio cuenta de que no tenía mucho que hacer. Samuel fue muy cortés con él, casi como si fuera mi tutor. Solo le advirtió suavemente que no me trajera más listas de donantes. Eso puso a Logan muy triste. Sentía que solo estaba estorbando. Un día me preguntó en secreto, si tienes al bebé, ¿igual te irás? No lo tenía claro, ¿irme? Creo que Samuel no te dejará. Entonces me iré cuando él esté dispuesto. Logan me miró de reojo, no creo que esté dispuesto, lo vi ordenando anillos y preparando una propuesta. Me quedé boquiabierta. Luego agregó, veo que te llevas bien con ellos, mientras no te mezcles con otros alfes, tal vez puedas tener una vida bastante normal aquí. Le pregunté, ¿y tú? De repente me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, si yo fuera alfa, me llevaría contigo. Durante el embarazo me sentía cada vez más lenta, y aunque escuché, no entendí bien, lo miré absorta. Él se estiró perezosamente. Ahora solo puedo usar la tarjeta negra de tu marido para viajar, y luego volver a ver a mi ahijado y ahijada. 20. Por culpa del spoiler intencional de Logan. Cuando Samuel me pidió matrimonio, no sentí sorpresa alguna. Ni siquiera acepté el anillo. Sentía que algo faltaba, y rodeada de tantas miradas en la villa, estaba desconcertada. Voy a salir a tomar aire, dije al final. Samuel se sintió frustrado, pero no trató de detenerme. Jackson y Logan querían acompañarme, pero les dije que necesitaba estar sola y fui al pequeño bosque fuera de la villa. La luna brillaba y las estrellas eran escasas. Se oían insectos y pájaros. Con otra persona, quizá habría pensado que era un momento feliz en la vida. Pero yo estaba aterrorizada. Caminaba de un lado a otro en el bosque, preguntándome qué quería, qué temía. ¿Cuál era esa gran duda que oprimía mi pecho?
hasta que escuché el sonido de hierba seca siendo pisoteada detrás de mí. Me di la vuelta. La pesadilla que me ha quitado el sueño durante 12 años, un esqueleto emergiendo de las sombras con una sonrisa siniestra, apareció detrás de mí. Te encontré, dijo. 21. Le agradecí a Dios. 22. Finalmente entendí que era lo que reprimía, era odio mortal. En las pesadillas diarias, la persona que levantaba el tubo de hierro para golpear era yo. Pequeño bastardo, escupió ese alfa huesudo, mandaste a tu propio padre a la cárcel y aún quieres vivir bien. Por suerte alguien me salvó. Sacó la mano que tenía detrás de la espalda, vi el tubo manchado de sangre, y mi cabeza empezó a zumbar. Se escuchó un disparo detrás de mí, seguido por un grito. El alfa sonrió mostrando dientes amarillos, nadie te salvará. Yo también sonreí, tampoco nadie te salvará a ti. Samuel me enseñó a enfrentar mis miedos, y lo hice. Así que cuando el alfa se lanzó hacia mí con el tubo, lo esquivé fácilmente. Estaba viejo, tambaleándose, lento, cada fallo dejaba su defensa abierta, después de unos golpes jadeaba, había bebido, y su feromona era sucia y repugnante. Cuando me atacó, le pateé la rodilla y cayó al suelo. Mamá, hermano, ¿por qué? ¿Por qué murieron a manos de alguien así? ¿Por qué esa persona arruinó toda mi vida? Sentí una mezcla de furia, éxtasis, dolor, odio y decepción que torció mis rasgos y me hizo llorar desconsoladamente. Cariño, buen bebé, se levantó el alfa con una sonrisa burlona, deja que papá te lleve a reunirte con mamá y tu hermano. Le levantó el tubo para golpearme, pero esta vez no esquivé, y me sangró la frente. Logan llegó tambaleándose, como siempre, me protegió detrás de él. Vete. Pero no me fui. Pasé por encima del hombro de Logan y levanté la pistola que siempre llevo conmigo contra el alfa. Su rostro cambió, quiso huir, pero le disparé en la pantorrilla y cayó. No paré. El alfa arrastrándose intentó escapar, Logan trató de detenerme, pero lo empujé y seguí disparando mientras caminaba tras ese maldito alfa. No sé qué sentía él ahora, si igual que yo en ese entonces. Cuando finalmente cayó inmóvil, descubrí que me había quedado sin balas. Golpeé la pistola contra su cabeza y sin saciar mi odio, le di patadas. Mientras golpeaba frenéticamente, Jackson vino corriendo y me abrazó. No hagas esto, dijo con dolor, no te conviertas en la misma persona que tu padre. Me hirió profundamente. Me quedé inmóvil, aturdida, levanté la cabeza y vi al alguacil y a Samuel parados a un lado. Ah. Mis lágrimas volvieron a caer. Samuel dijo, no importa, fue un disparo de fogueo. Se acercó, nos abrazó a mí y a su hermano, y me consoló, ya pasó, todo terminó. Lo abracé con fuerza y lloré sin control. 23. Después, Samuel y yo hicimos un repaso rápido. Siempre hubo familiares lejanos que codiciaban la fortuna de su familia, intentando todo tipo de estrategias para quedarse con su patrimonio, incluyendo causar accidentes, asegurar la sucesión paterna, entre otras cosas. Él no quería que Jackson tuviera que cargar con todo eso, por eso muchas cosas las mantuvo en secreto. Cuando aparecí, él también sospechó que yo podía ser enviada por esos parientes, pero tras investigar descubrió que no era así y terminó sintiendo compasión por mí. Creía que éramos personas similares en el fondo, y poco a poco se enamoró de mí. Los familiares lejanos engañaron mucho a Jackson, al punto que él siempre pensó que su hermano mayor era el malo, y los rumores de asesinato fueron difundidos por ellos. Cuando supieron que estaba embarazada, los familiares planeaban atacar durante la propuesta de matrimonio, matando primero a los dos hermanos, y luego, después de que diera a luz, intentarían obligarme a transferir la propiedad. Samuel usó una estrategia, y junto con su amigo de la infancia, el alguacil, prepararon una emboscada. Pidió a un guardaespaldas con aspecto de oso que me protegiera en secreto. Cuando entré al bosque, el guardaespaldas me siguió de cerca. No esperaban que esos parientes liberaran a mi padre de la cárcel, probablemente pensaron que él me asustaría para que me sometiera. Pero, afortunadamente, eso me ayudó a resolver un gran problema en mi interior. Sí.
Pude superar ese bloqueo mental y también mi miedo a los alfes desapareció por completo. En la última etapa del embarazo, comía bien y mi rostro lucía saludable. Cuando podía, me recostaba en los abdominales de Samuel para absorber su feromona, y mi vientre crecía rápido. La propuesta no salió como esperaba, y no quise hacer una ceremonia aparte, así que con 8 meses de embarazo fuimos juntos a la iglesia. Pero en medio de la boda rompí fuente. Tuve 2 hijos, un niño y una niña. Lejos, en otro país, Logan abrazaba a 2 alfes y lloraba desconsoladamente. Y la lista de donantes que quedaba, Logan la usó él mismo. Creo que mi mamá y mi hermano regresaron a mi lado, solo que de una manera diferente.